plorona, renunciar. I trie, pensar amb el cor, plorona, i sentir amb el cap. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Hora de començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja així connectada. Tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Good morning. Good morning. Antonio Ruiz, company de la Confederació Nacional del Treball de CNT València. Bon dia, Antonio. Hola, buen día. Buen día. He ido a pillarlo, que he visto que tenía silenciado el micro y digo, a por él voy. Antonio Pérez Collado, compañero de CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Pretendía escaquearse esta semana de tertulias porque le tocaba el día festivo, pero... Me he dado cuenta que era fiesta. Pero aquí lo tenemos. Anem a començar la tertúlia. Ens acaba d'arribar fa uns minuts una informació des de l'Assemblea Feminista de València, no sé si heu assabentat, però ens informen que han guanyat el primer judici per les vagues feministes del 8M. Diu, hem guanyat el primer judici arran de les vagues feministes. Hem demostrat que juntes som imparables. Continuarem al carrer i continuarem desobeint perquè la lluita feminista és la nostra raó de ser. Judici que se produïa fa 2 setmanes, si no m'equivoque, que tenia jo fa 2 setmanes per la vaga general feminista de 2018. Algo habrá que dir y habrá que alegrarse de esta noticia, de esta información, ¿no? Antonio Ruiz. Sí, hombre, es una victoria muy importante, y más teniendo en cuenta las últimas modificaciones en el Código Penal con respecto a los posibles delitos de huelga. Hay que alegrarse, por supuesto, y nada, desearle a las compañeras que todo salga bien, y lo que hay que esperar sobre todo es que se modifique el Código Penal y se despenalice el delito por ejercer el derecho de huelga. No tiene ningún sentido penalizar el derecho de huelga con lo que está sucediendo. Por lo tanto, la verdad es que es muy, muy buena noticia. No sé si es sentencia firme o si lo han dicho o no, pero esperamos que al final se acabe con sentencia firme favorable. Ley Mordaza, al final estábamos hablando de leyes Mordaza, ¿no? Era lo que utilizaban. Antonio Pérez. Sí, yo creo que es interesante que se denuncien estos atropellos y encima si luego se va ganando, pues es un antecedente para lo que venga después, ¿no? Porque hay que recordar que era una huelga completamente legal, coincidiendo con el 8 de marzo, y que a estas compañeras pues simplemente las querían multar o las habían multado por ejercer ese derecho a la huelga que está reconocido en todas las constituciones más o menos modernas y que en nuestro país también goza de protección, ¿no? Y entonces es un derecho que hay que defender con uñas y dientes, ¿no? Por tanto, pues manifestar satisfacción, ¿no? Y esperar que el otro juicio o lo que quede y en otras huelgas, porque no solamente ha ocurrido con esto de la huelga feminista, ¿no? Sino que hay mucha gente que la detienen y la sancionan por participar en piquetes, por cortar el tráfico, por cualquier acción que vaya relacionada con una huelga que se ha comunicado oficialmente y que goza de la protección legal como todos sabemos, ¿no? Así que es muy interesante y muy de alegrarse que no vamos sobrados de noticias buenas en los últimos tiempos, pues que se gana el juicio y que la cosa siga adelante y sobre todo que no renunciemos a ejercer ese derecho que es fundamental, que es el derecho de huelga, el derecho a defendernos y a exigir las mejoras que la gente considere oportunas. Así que pues estamos también bastante satisfechos. Rafa Rius. Pues, home, pues què tinc que dir? Pues satisfacció. Jo únicament afegiria que seria una doble satisfacció. Per una part, per la sentència en si, i per una altra part, per l'èxit que suposa tenint en compte com està el pati judicial darrerament, no? Que estan llegint unes sentències absolutament aberrants, claríssimament en contra de les seues pròpies lleis. Sabem tots com està la cúpula judicial, tant de l'Audiència Nacional com del Tribunal Suprem. Han vist darrerament, sense anar més lluny, el cas del president Torra, que jo, que no soc precisament sospitós de nacionalisme, em sembla una absoluta aberració la condemna per penjar una pancarta.
i bueno, i per dir una de les que me venen al cap, però que darrerament les aberracions de les sentències estan a l'ordre del dia. Entonces, doble satisfacció, per una part per haver guanyat i per una altra part per haver guanyat en condicions tan adverses, no? Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més al voltant d'esta informació. Com dic, arribava fa uns minuts i tampoc tenim molta més informació ni de la sentència ni el que diu ella. Ens arribava la informació des de la mateixa Assemblea Feminista de València. Si no hi ha res més que dir, entrem en els temes que teníem previstos, i era aprofitar nosaltres també el passe de la pel·lícula La mort de Guillem este divendres per la televisió pública, per A Punt, per parlar al voltant del cas de l'assassinat de Guillem Agulló, de com es va produir l'assassinat, com va ser el judici, per parlar de la impunitat de l'extrema dreta també així a València i al País Valencià. Si vos pareix, comencem xerrant al voltant d'este punt també. Home, ja estàvem parlant precisament de les aberracions judicials. Jo crec que el judici de Guillem Agulló seria un exemple perfecte, encara que ja una miqueta més antic, però un exemple perfecte d'aberració judicial, perquè el més important és que varen ser jutjats com a delicte, com una baralla de jovens i tal, no? Però sense cap contingut polític. Quan era més que evident el contingut polític d'un assassinat per part de membres reconeguts de grups d'extrema dreta, no? Una aberració judicial més que la pel·lícula ha vingut a posar de relleu, ¿no? Antonio Ruiz. A ver, pues por una parte, yo la vi y me puso los pelos de punta. Yo soy un poquito más joven que solo un poquito. Tampoco viví tan de cerca, sí, a partir del año 2000 sí que además es un hecho que continúa vigente, y en todas las manifestaciones y antifascistas, pues siempre se recuerda a Guillem Agulló, y la verdad me puso los pelos de punta. La historia la vi muy bien adaptada, y también yo creo que aquí hay una cosa que también se estaba luchando desde mucho tiempo, es el tema de la reciprocidad de la lengua, ¿no? El hecho de que se emitiera en el mismo tiempo en la televisión pública de Cataluña, en Baleares y en A Punt, pues yo creo que también es un asunto interesante y que hay que analizar, ¿no? Al final, el compañero Guillem Agulló es uno de tantos, ¿no? Bueno, pues recordamos a Lucrecia, recordamos a Carlos Palomino en el Metro de Madrid, que este compañero fue más reciente, y al final los actos de mal llamada justicia, bueno, pues las sentencias son irrisorias. Siempre al final se considera que es una pelea entre bandas o tribus urbanas, y no se consideran casi nunca como delitos de odio, que realmente son lo que son. Y bueno, lo que también evidencia este hecho es que tanto antes como ahora el medio de comunicación se sigue blanqueando el fascismo, ¿no? en los grandes medios, y no solo, como digo, relacionándolo con bandas o con tribus urbanas, sino ya más en la actualidad dándole voz a los neofascistas de Vox, a sus asociaciones satélite, como eran en su momento la Asociación de Víctimas del Terrorismo con el Partido Popular, pues ahora su Asociación de Víctimas de la COVID-19, bueno, dando voz a estos neofascistas, como digo, y que realmente, pese a que no se puede relacionar una agresión directa a personas de color o inmigrantes, etcétera, sí que podemos hablar de que hay una apología del racismo claro de esta formación política. Entonces, pues bueno, estamos viendo ahora cómo el tema de la ley de memoria democrática piensa ilegalizar, ¿no?, fundaciones que alentan el franquismo, como la Fundación Francisco Franco, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que los delitos de odio se siguen produciendo en la actualidad, y que hay organizaciones políticas, asociaciones y grupos de jóvenes como el Orga Social, etcétera, etcétera, que siguen alentando este fascismo, incluso produciéndose agresiones, y nadie habla en ningún momento ni de ilegalizarlos, ni de actuar policialmente ni judicialmente contra estas organizaciones. Al final, si la ley no hace nada por acabar con esto, pues lo mejor que hay, y a los hechos nos remitimos de Carlos Palomino, de Guillem Agulló, lo mejor es organizar el antifascismo, y este movimiento nunca puede ser considerado un delito. Es un movimiento que yo entiendo un movimiento de defensa
y un movimiento que defiende la igualdad, la libertad y la diversidad, y sobre todo la lucha contra el odio. Entonces, a mí me recuerda este hecho que, o sea, nos ha hecho aprender para poderlo aplicar en la actualidad. Antonio Pérez. Bueno, pues yo también vi la película porque era una ocasión que nos ofrecía nuestra televisión autonómica, que por fin ha superado el 10%, ¿no?, de audiencia, llegó casi al 11%, que son pues 200 y pico mil personas, que está bastante bien, ¿no? En Cataluña fue bastante más y en Baleares menos, pero bueno, también allí que tiene menos seguimiento la IB3, la televisión autonómica de las Islas Baleares. Pero de luego, pues estamos hablando de más de 650.000 personas, seguramente las que la vimos directamente. Luego está que se está estrenando en cines comerciales y se está pasando en muchos ateneos y centros de barrios y tal. O sea que yo creo que va a ser importante la difusión que va a tener, ¿no? Y el caso se lo merece, ¿no? Porque la tienen disponible en la web de Apunt, por si alguien aún no la ha visto, aún se puede. Claro. Lo que estaba diciendo, ¿no?, que es muy importante que llegue al gran público, ¿no? Eso demuestra también que la televisión, cuando dice que pone programas de atontamiento y cosas de estas porque la gente no ve otras cosas, sí que las ve, ¿eh? Si ofrecen otros contenidos, la gente también los ve. Otra cosa es que haya muchos que eligen ver el cotilleo o los debates o cualquier tontería, ¿no? Pero si hubiera una parrilla mucho más variada, mucho más rica, había mucha gente que vería programas de interés, ¿no? Y esta película lo tenía, con independencia de su calidad, que yo tampoco se la voy a discutir, pero bueno, ha sido muy, muy oportuno que se reclame esto y que se explique por lo que representa que la familia y los amigos y tal llevan mucho tiempo peleando y siendo humillados con pintadas en el pueblo, con gritos cuando en el fútbol y cosas así, lo sacan siempre para humillar. Y es interesante que en el cine pues ahora se puede ver una obra que habla de la lucha antifascista y de cómo tienen una impunidad demostradísima, ¿no? El Pedro Cuevas no solamente porque mató o fue el autor material junto a otros del asesinato, es que luego fue otra vez detenido por el tema de tráfico de armas y por agresiones fascistas, o sea que es conocidísimo, y su militancia... Exactamente, su militancia fascista está reconocidísima, ¿no? Se aprovecha ahora un poco para lo de la justicia, como tiene dos formas de mirar, ¿no? Y se ha comparado con el caso de pues el compañero Rodrigo Lanza, ¿no? Porque también puede haber sido una pelea lo que ocurrió en el bar, la desgraciada muerte de aquel fascista que le ha supuesto una condena y ahora se la han aumentado a 20 años, ¿no? Es decir, ¿de qué forma? Cuando es en el sentido contrario se ensañan con la gente y cuando son fascistas pues intentan o que salgan absueltos o ponerle la pena mínima. Yo creo que es importante esto y sobre todo también para reivindicar pues otros nombres que están saliendo. Ha salido pues el caso de Davide, un compañero del Ateneo Popular de la calle Flora, que también fue asesinado poco tiempo después y que quedó eso totalmente olvidado. Miquel Grau también se está reivindicando y ya creo que van a hacer alguna cosa también. Y bueno, luego tenemos, no porque sea cercano a nuestra causa, tiene que estar por delante de todo, ¿no? Pero que también ha sido un caso que tampoco hemos tenido mucho apoyo, ¿no? Ni siquiera cuando se hizo la película, ni en las concentraciones de Abasto, ni nada, ¿no? El caso de Valentín González, que ya está en YouTube y se puede ver, pero que ninguna televisión autonómica se ofreció a proyectarla, ni siquiera a informar, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté rencoroso o que tenga envidia porque a unos lo sacan más que a otros, ¿no? Yo creo que Guillén Agulló se merecía esta película y la difusión que ha tenido. Ha sido una suerte pues que se den una serie de circunstancias, que esté hecha en catalán, que se haya vinculado pues, como símbolo por determinados movimientos más o menos nacionalistas, aunque lo que era antifascista, como se ve en la película, no tenía nada que ver con otras cosas ni con otros partidos. Pero bueno, esa confluencia y esa posibilidad de que las televisiones autonómicas por fin puedan emitir al mismo tiempo y coincide, como digo, también pues, con una reivindicación que hay de la reciprocidad, ¿no? Que se pueda ver las televisiones de una comunidad autónoma que utiliza el catalán pues en las otras que también lo usan, ¿no? Como digo, es una confluencia de situaciones que lo ha favorecido, pero que la película se lo merece y el que no la haya visto, pues yo recomiendo que, como tú has dicho, que ya está disponible, pues que la vea o que acuda a las proyecciones que se van a hacer en muchas localidades.
Rafa, Bueno, vos afegir-me, Rafa? Bueno, jo únicament ressaltaria el fet, a part del fet de que fa ja 27 anys, que ja està bé, vull dir que la pel·lícula és molt oportuna, però que no cal oblidar que han passat 27 anys, i ressaltar el fet de que els crims ocorreguts durant la transició també formen part de la memòria històrica, perquè sembla que la transició, com va ser tan meravellosa i tan divina, pues sembla que no cal tindre memòria, no? I de totes les burrades que van passar i tots els assassinats que van passar durant la transició, també cal tindre memòria històrica. No cal oblidar que, com diuen els Antonis, la vara de medir de l'extrema dreta i de l'esquerra és absolutament diferent. Vull dir, estem farts de veure el tal Pedro Cuevas, per exemple, primer que va ser jutjat, com ha dit, per una qüestió d'una baralla entre pandilles juveniles. Després que va ser condemnat per homicidi i no per assassinat. I de la condemna de 14 anys va complir només 4 i va tindre temps després de continuar fent de les seues. Vull dir, diguem-ne que la parcialitat de la justícia és més que evident, no? Entonces, pues, simplement està molt bé l'oportunitat que ha tingut la pel·lícula i benvingudes serien totes les que ressaltaren els altres crims ocorreguts durant la transició, perquè la memòria històrica no acaba en la mort del dictador, no? Sinó que jo crec que durant la transició se van fer moltes animalades, sense anar més lluny, estos dies també ha eixit el tema de Vitòria, per posar un cas entre molts, i això també és memòria històrica, encara que fora ja a finals dels 70, 80, 90, dona igual. Com han dit els meus companys, la situació continua sent absolutament vergonyosa i, per tant, benvingudes seran totes les formes de recuperar aquesta memòria que va de tot el que va passar durant la transició. Antonio Ruiz, hablabas antes de la Operación Panzer, está la del Bazooka, ¿no? Sí, correcto. La que ha comentado, sí, Antonio Collado. Al final, estas personas que no vienen solo de asesinatos y tal, sino que luego además pues intentaron organizar montaron una organización filoterrorista de corte neonazi. Y eso es lo que el Bazooka, el llamado Panzer, y toda esta gente que, si no recuerdo mal, se llamaban Acción Radical y que tenían la sede cerca del centro comercial Gran Turia, vamos, donde tenían todo el armamento ahí. Entonces, no estamos hablando del pasado, sino que esta gente ha intentado luego reorganizarse, tanto militarmente, ¿no?, por así decirlo, o políticamente. Después reclamaban sus armas porque se las habían destruido, si no recuerdo mal. Claro, luego esta gente empezó a montar el movimiento social republicano, empezaron a montar también el Frente Nacional no sé cómo se llama ahora, no recuerdo. ¿Cómo se llama? No me sale ahora, no sé qué nació. Pero bueno, ahora no saldrá. Empezaron a reorganizar, sí. No, pero es que además hay un dato muy curioso y es que nadie tiene la más mínima señal de arrepentimiento. Es decir, uno de los que participaron en lo de Guillem Agulló, el Juan Manuel Sánchez, poquísimo después, porque además fueron absueltos, participó en otra agresión con navaja en el barrio del Carmen, en Valencia. O sea que no solo no se arrepienten, sino que siguen con las suyas. Lo cual quiere Alianza decir que... Nacional, que se había olvidado, perdona, Rafa. Sí, que está el sentimiento de impunidad que se permiten seguir con las suyas, ¿no? Sí, Alianza Nacional era el nombre que no le salía. Sí, AN. Salen alguna bandera por ahí en las fotos que se han sacado últimamente, hablando de esto. Pero si es que además hay un montón, y Democracia Nacional, y... Sí, siempre lo de Nacional siempre va a incluir. Lo de Nacional siempre por delante. Por si hay dudas. Que luego han seguido actuando, es decir, que no es un trastorno juvenil, sino que esta gente son militantes y siguen actuando de una manera o de otra, más descarada o menos. Este Cuevas luego se presentó también a las elecciones en Chiva, menos mal que no lo votó la gente, ¿no? Pero es decir, que no abandonan, ¿no? Y
es una realidad. Es decir, estamos hablando de 30 años prácticamente, ¿no? Pero es que ocurre todos los días, ¿eh? Fines de semana, que ellos dicen que salen de cacería y agreden pues, a un indigente, a una persona sin techo, una persona de emigrante, a prostitutas, a transexuales. Es decir, que no han parado de agredir. Y en los institutos igual. Es decir, que es un movimiento que no podemos creer que es una cosa de Alemania de los años 30, ni muchísimo menos. Esa ideología sigue en la gente, haciendo mucho daño y aprovechando las circunstancias pues, de crisis de valores, de cualquier cosa. Ellos intentan decir que hace falta una ideología fuerte, autoritaria y que defienda lo nuestro, que no sé yo qué es lo nuestro, teniendo en cuenta lo mezclados que estamos, ¿no? Y la cantidad de movimientos migratorios que ha habido por todo el planeta, pero siguen haciendo de las suyas. Y bueno, ayer mismo ya vimos que nos trajeron varias toneladas de plástico de China, con los colores nacionales, ¿no? También en la pandemia también quieren sacar ellos su tajada, ¿no? Bueno, si estuviéramos nosotros, pues esto lo habíamos arreglado ya. Es decir, que no podemos caer en esas provocaciones ni dejarnos llevar por esos mensajes que alguna gente se deja engatusar, ¿no? Y no mira lo que hace y luego da pie pues, a que sean grupúsculos mucho más violentos, que también sabéis, pues, y que aunque dicen que en el fútbol los están expulsando y acorralando, no deja de tener su manifestación también en las peñas de hinchas futboleros, que acaban pues con agresiones y con cánticos y con levantamientos del brazo y cosas deplorables. Antonio Ruiz, Rafa, ¿queréis añadir algo sobre el punto este? No, perdón, Antonio. Rafa, únicamente informándome sobre el tema, me he dado cuenta que uno de los dirigentes, el Juan Manuel Soria, que es de Chiva, han encontrado en su casa algo que me ha sorprendido, un carnet de Nueva Acrópolis. ¿Os acordáis de Nueva Acrópolis? Esa organización tan oscura y tan extraña que estaba en la Plaza del Negrito. Bueno, pues... pegaba un cartel toda la semana, llenaba Valencia de carteles. Sí, se ve que dinero no le faltaba. No le faltaba dinero. Bueno, pues también estaban por medio. Y luego recordar el dirigente en la sombra de todo esto, que es nuestro conocido José Luis Roberto, que es el famoso Cojo, que es su abogado defensor. Un emprendedor. Tiene gimnasios, empresas de seguridad, es abogado, está también en el tema de los clubes de alterne, es decir, un hombre que se ha hecho a sí mismo. Sí. Un fascista que se ha hecho a sí mismo. Bueno, pues lo decía por resaltar el hecho de que no es cuestión de tomar a broma, porque el antifascismo tiene que estar siempre con la mirada bien abierta para detectar, porque realmente son muy peligrosos, y teniendo en cuenta la reacción del sistema judicial en pleno, que les proporciona una notable impunidad, pues hay que andarse con mucho cuidado y pues eso, películas como esta viene muy bien para que de forma cada vez más masiva la gente vaya sabiendo con quién se la juega, ¿no? Diego avança una cosa, jo crec que hi ha que destacar, ho diu de Nova Acrópolis, però jo crec que es pot estendre a tots estos moviments dels que estem passant. Dinero no le faltaba. No, claro, la financiación está claro que la tienen bien cubierta, ¿eh? Y porque además es que tienen tienen la estrategia de crear confusión. Por ejemplo, uno de los que montaron la Operación Panzer, la red esta neonazi, era un grupo que se llamaba Frente Antisistema, ¿no? Y dices, hostia, son antisistema, estos son de los nuestros. Es decir, que tienen la facultad incluso de crear confusión. Entonces es gente muy peligrosa con la que hay que estar muy al loro, porque en los tiempos que vienen, que son ya de por sí bastante confusos, pues no hay que rebajar el nivel de resistencia, incluso de confrontación cuando haga falta. Antonio, algo más que Antonio, ya directamente. Sí, no, yo lo único que quería decir es que al final lo que vemos es lo que más llama la atención es la parte de las agresiones, de los hinchas de fútbol, de las peleas, los asesinatos, pero al final no olvidemos, es que
La gente que viene de esta ideología la tenemos ahora mismo en les Corts, en el Parlamento del Estado español. No olvidemos que José Luis Roberto y la gente de España 2000 aquí en Valencia decidió no presentarse a las autonómicas y tal para no hacerle competencia a Vox. Cuando pasa así algo con un partido político, realmente es cuando se ve el nexo causal, cuando se ve realmente que hay una nexalidad entre ambos partidos que tienen una misma ideología y que igual de peligrosos son las agresiones en la calle, las agresiones fascistas, como tener a la gente que defiende esta ideología en el Parlamento. Sí. Antonio Pérez, ¿algo más o no? Sí, efectivamente, pues eso, insistir en que no hay que bajar la guardia y que hay que luchar contra esta ideología, tanto en sus manifestaciones más violentas y más agresivas, como en el camuflaje que se hacen defendiendo no sé qué democracia y ya siendo parlamentarios y cosas de estas. Es decir, es la misma ideología, y si una cosa la hacen clandestina, pues utilizan a los grupúsculos estos que hemos comentado y que van cambiando de nombre de vez en cuando, ¿no? Pero luego dan otra cara, pero son los mismos. En el fondo, el dinero y las ideas vienen de la misma gente y tienen el mismo respaldo, ¿no? Entonces, por parte de toda la gente, sobre todo de grupos alternativos, grupos libertarios y antifascistas y tal, hay que tenerlo claro que no se puede abandonar ninguna de las dos manifestaciones. Hay que denunciarlas todas porque son los mismos. Quieren aparecer ahora en algún caso como demócratas y los vemos gobernando en algunos países europeos, pero vamos, las leyes que sacan y la actitud que tienen con los refugiados y con las diversidades culturales y sexuales y tal es represiva y agresiva totalmente, ¿no? Es decir, en un caso lo hacen con grupúsculos y cuando ya están en el poder pues mandan a sus fuerzas del orden y hacen lo mismo, reprimir y atacar a la gente diferente y más pobre, evidentemente. Doncs si voleu, anem entrant en altre tema que teníem apuntat per així. El duiem ja la setmana passada, és parlar al voltant de la regulació del teletreball, i Rafa Rius ens demanava que el mantinguérem per esta setmana i que també, si fora possible, que estiguereu companys de CGT i de CNT i de CGT així participant també per a xerrar un poc al voltant del que significa este teletreball i esta regulació que jo és que ahí faria un sinònim, jo diria teletreball, i parlar de teletreball és parlar de teleexplotació, perquè sembla que com és a distància pues la cosa no té major importància, no? Però per a mi el teletreball continua sent teleexplotació, és a dir, impossibilitat de controlar la durada de les jornades de treball, impossibilitat de calcular la productivitat, perquè si l'empresa marca un volum de treball és impossible calcular els temps i tens que quedar-te les hores que farà falta per a tindre per al l'endemà, impossibilitat de calcular el que s'estalvia l'empresa i com beneficia això el treballador, absència de lleis que ho regulen, etc. No? Vull dir que d'això no s'ha fet absolutament res. I, per tant, el que no n'hi ha que oblidar per a mi és això, que per a mi el teletreball és sinònim de teleexplotació. Antonio Ruiz. Sí, de acuerdo con Rafa, pero es que la explotación se produce también presencialmente, ¿no? Sí, claro. No olvidemos que estamos en un sistema capitalista y que la prestación de servicios a cambio de un salario, ¿no? Lo que todos y todas sabemos, supone al final una explotación del trabajo asalariado, ¿no? Sí, es ahondar en esos niveles de explotación. A ver, yo lo que aquí veo es que la regulación esta que han hecho por Real Decreto Ley, yo la veo una regulación insuficiente, totalmente insuficiente y demasiado laxa. Y me explico, al margen de que esto se ha hecho siempre, ¿no? Y siempre, como todas las negociaciones con el Ministerio de Empleo, de Trabajo o como se llame ahora, siempre se hace a espaldas de la clase trabajadora, porque al final se negocia siempre con los sindicatos mal llamados mayoritarios, ¿no? Y no hay ni una pluralidad de organizaciones sindicales en esa mesa. Perdón, Antonio, de consultas Antonio, perdón, para que los sindicatos... yo no le diría sindicatos, yo agentes sociales directamente. Bueno. Pero déjame que le llame como yo quiera, tú llámalo como quieras. Yo le llamo sindicatos mal llamados mayoritarios. Pero es que para mí llamarle sindicato es una falta de respeto a la palabra sindicato. Sí, totalmente. Otra cosa es que funcionen como otra cosa. Pero al final, de cara a la ley, son organizaciones sindicales, están registradas como tal y tienen unas prebendas y ya está. Y es lo que yo estoy diciendo, que este tipo de regulaciones, y yo creo que el compañero Antonio también está de acuerdo conmigo, deberían de ser más transparentes y debería de ser más participativa. Deberían de estar
casi todas las organizaciones sindicales, o al menos las de ámbito estatal o confederal, deberíamos de estar representadas en esa mesa, porque se abrió un periodo de consultas, desde CNT también hicimos una propuesta por escrito al Ministerio, que al final con esa propuesta, pues hablando en plata, les ha servido para limpiarse el culo, ¿no? Hablando en términos coloquiales. Entonces, el primero es que nace, este Real Decreto Ley, nace de forma errónea, porque no ha habido una participación real y se ha hecho a espalda de la clase trabajadora. Y luego ya como segunda derivada, ¿qué podemos esperar de una legislación que nace viciada, ¿no? Pues que sea insuficiente y que sea demasiado laxa. Por poner algunos ejemplos, y que ya ha comentado Rafa, al final se deriva todo a que haya un acuerdo voluntario entre trabajador y empresa. Oiga, cualquier profesional del derecho laboral sabe que una situación de empresa, trabajador, la clase trabajadora es la parte débil y esa parte no va a tener un poder de negociación suficiente como para pactar o acordar unos derechos esenciales en ese teletrabajo que se acuerde. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la empresa va a imponer la forma en la que el trabajador va a teletrabajar o a trabajar a distancia. Entonces, al final, lo han vendido como que es voluntario por parte de la empresa y voluntario por parte del trabajador. Me parece perfecto que sea voluntario por parte del trabajador, ¿no? Faltaría más que el trabajador decidiera si quiere teletrabajar o no. Pero la empresa no debería ser voluntario para la empresa. Si un trabajador o trabajadora te comunica que necesita, por tema de conciliación o lo que sea, teletrabajar, debería de ser obligatorio para la empresa. Y eso es lo que se planteaba, por lo menos desde CNT en un principio. Y luego ya, por último, y con esto acabo, una de las cosas que no me parecen correctas de este Real Decreto Ley, ahondando en lo que comenta Rafa, es que se ha dejado todo a la libre negociación colectiva. Oye, si haces una regulación, regúlala bien, no dejes vacíos legales, no dejes lagunas jurídicas para que luego los agentes sociales, ¿no? Llamémosles agentes sociales o sindicatos mal llamados mayoritarios, pacten con la patronal la forma en la que tiene que compensarme los gastos, la forma en la que vamos a poder organizarnos sindicalmente, porque se ha quedado todo abierto a esa negociación colectiva. Entonces, hacer una ley para dejarlo todo a la negociación me parece deplorable. Y ya por último, lo que sí que podríamos debatir es el tema de la ley especifica que la empresa debe garantizar los derechos colectivos, ¿no? Los derechos de representación. ¿Cómo se va a garantizar esto? ¿Un tablón de anuncios virtual? ¿Lo va a negociar la patronal comisiones y UGT? Porque eso es muy grave si no se permite esos derechos. Antonio Pérez. Bueno, pues ya lo comentábamos el último día, ¿no? El viernes también. Esto se ha abierto aquí un melón que puede, su degustación puede tener bastantes problemas, ¿no? Porque, como están diciendo los compañeros, es una regulación que se tiene que regular, es decir, no está estipulado todos los aspectos que tiene que contemplar, empezando por la voluntariedad. Me viene a la cabeza, ya por mi larga experiencia laboral, es decir, cuando había excedencias que también eran voluntarias. Y bueno, te pedías una excedencia de 2 años y luego no, si la empresa no quería, no volvías. Porque te decía que no tenía trabajo de tu categoría, que eso es bastante difícil luego de demostrar en un juicio, te daba plazos larguísimos, es decir, salir podías salir cuando la empresa quería, eso sí, pero luego entrar, si no querías, no volvías a entrar, cuando estaba todo regulado y todo estipulado. Y con esto me parece lo mismo lo de voluntario. Si no hay un reglamento muy claro que te protege, tú estás en desventaja con la empresa. Es lo mismo que nos decían cuando los autónomos, los falsos autónomos y todo esto. Es decir, es que son dos entidades, dos entes que llegan a un contrato libre, mercantil. Claro, hombre, no es lo mismo la FOR que uno que no tiene más que una llave inglesa para ir a trabajar como autónomo, ¿no? Entonces, aquí se ven muchos peligros y desde luego el mayor es que no se ha estipulado todo antes de ponerlo en marcha. Claro, con eso de que esta ministra, que es tan guay y tanto le gusta a la gente, que además estuvieron una noche sin dormir trabajando para sacarlo y todo eso, pues bueno, estamos viendo cosas que pueden ser bastante peligrosas. Y en el aspecto este del teletrabajo, bien es cierto que es algo que se venía anunciando ya desde hace décadas, ¿no? Al inventarse las redes sociales y la informática y todo esto, había gente ya que adelantaba que todos trabajaríamos desde casa, sería una cosa casi idílica y tal, y no es así. Ellos cuando lo aceptan esto es porque ven muchas ventajas, ¿no? Pues el tema del transporte, de las instalaciones, que te tienen las 24 horas colgado al ordenador, no como ahora que hay una separación entre el trabajo que tú haces en la empresa y cuando sales y te marchas a tu casa y te desconectas, ¿no?
Entonces con esto va a ocurrir eso, ¿no? Es decir, ante la presión de terminar una faena, de hacer unos pedidos y todo eso, la gente no va a mirar si son las 11 de la noche o si lo va a dejar para el día siguiente, porque es que además te pueden estar controlando y saben las veces que te conectas y para qué te conectas al ordenador. Eso las empresas lo van a saber. Y luego, por otro lado, también se ha comentado mucho el tema de qué personas van a ser las más perjudicadas, que parece ser que van a ser las mujeres, claro. Porque estando en casa, pues cómo no va a atender a los niños, a las personas mayores, cómo no va a atender faenas del hogar, y todo eso va a hacer que el trabajo de la empresa pues también se tenga que hacer, si es posible, en el día, y si no, lo tendrás que hacer de noche. Ya ocurre en la banca, por ejemplo, y eso que era trabajo presencial, ¿no? No había límite. Se cierra la oficina, pero por la tarde mucha gente se quedaba a hacer horas extras que no se cobran. Es decir, pues imagínate cuando lo tengas que hacer desde tu casa y te estén presionando para que termines una faena. Es decir, que no se sabe cómo va a ser ni qué compensaciones va a tener. Y luego hay otro problema que es pues la indefensión que va a suponer cuando lleves pues 1 año, 2 años, los que lleves, sí que los trabajadores estarán dispersos por sus domicilios. Si es difícil juntar a la gente para hacer una reclamación o para preparar una plataforma de convenio y tal, cuando tú ya lo haces desde tu casa, que tú mismo te impones el horario y el ritmo de trabajo, va a ser mucho más difícil que tus problemas puedas defenderlos de manera colectiva, ¿no? Y eso también es un hándicap que está ahí. Y claro, a mí cuando dice que lo van a negociar con los sindicatos es cuando más miedo me da, porque vista la facilidad que tienen ahora para firmar cualquier cosa y el miedo que les dan las movilizaciones, pues me temo que la patronal va a poner aquí sus condiciones, ¿eh? Entonces se tenían que haber puesto un poco más duros antes y sobre todo abrirlo a la gente, ¿no? A otras organizaciones sindicales, a expertos en derecho laboral, a inspectores de trabajo, es decir, hacer un consenso con todos los intereses que pueden confluir en esta modalidad del trabajo, que se va a imponer, queramos o no, pero por eso, porque se va a imponer, es por lo que habría que buscar fórmulas para que no sea un paso atrás, ¿eh? Debería ser una mejora, porque para eso está la tecnología. A lo mejor hay que reducir la jornada, porque como estás en casa y no tienes que desplazarte, pues se trabajan menos horas y ya está, porque no sales de tu domicilio. No alargarla, sino reducirla. Eso y en cuanto a otras cosas. Ver el tema de compensarte por los gastos que tienes, por los materiales que utilizas, todo eso está por determinar. Así que ya veremos cómo va a acabar. Habrá que estar al loro. Rafa? Sí, no, jo crec que, com dia Antonio ara, des del punt de vista sindical, jo crec que va causar molts més problemes que avantatges, no? Perquè és de sospitar per part de la patronal, i no crec que siga ser mal pensat, que estan implementant la vella estratègia del divide i venceràs, no? Vull dir, quan més fragmentada està la classe treballadora, més fàcil és de manejar, més enllà de lo que també comentava Antonio de la facilitat de control, no? Vull dir, ara n'hi ha mitjans, sabem que inclús amb l'ordinador apagat la càmera pot continuar funcionant, no? I per tant, la facilitat de control orwellià del gran hermano cada vegada serà més fàcil, no? Entonces, vull dir, jo crec que és un canvi substancial molt important en les formes d'alguns treballs. No oblidem que no de tots, perquè hi ha coses que no es poden fer a distància, però que sí que va crear unes noves condicions de treball i que tant les organitzacions obreres com tota la gent que ens interessa el tema i que detectem el perill que suposa, que encetarem un procés de reflexió i d'elaboració d'estratègies de cara a plantar-li cara, perquè si no, com deia jo al principi, la teleexplotació serà una nova forma que acabarà costant-li als treballadors molt cara, ¿no? Antonio Ruiz. Sí, a ver, referente al tema del control horario y todo esto, realmente la legislación ya marca, tanto para el trabajo a distancia ahora con este nuevo Real Decreto, como anteriormente, que las empresas están obligadas a llevar un control y un registro horario, ya sea mediante una aplicación informática, que es lo que suele ocurrir en el teletrabajo, como si estás trabajando en un bar o en un restaurante, estás de camarero o camarera, el control con una tablilla o con huella dactilar o incluso con detección facial. Es obligatorio, y eso en el teletrabajo igual, en el trabajo a distancia. Si ocurre, hay que recomendar a los trabajadores y trabajadoras que se pongan en contacto
con los servicios jurídicos que denuncien directamente a la inspección de trabajo, porque eso es sancionable. Si tú superas tu jornada tanto en tu casa como en el centro de trabajo, es sancionable. Si no se registra correctamente, es sancionable. Por lo tanto, eso está ahí y eso hay que informar y por lo menos la gente tiene que estar concienciada de que eso se puede denunciar igualmente. Y existe un derecho a la desconexión, tanto en trabajo presencial como en teletrabajo. Ese derecho a la desconexión, lo que pasa es que hay que hacerlo valer. Hay bastante miedo, es lógico, pero ese derecho a la desconexión lo tenemos como trabajadores y trabajadoras y tenemos que hacerlo cumplir. Si no lo hacemos cumplir y no lo respetamos, pues evidentemente vamos a perder lo poco que tenemos en cuanto a la desconexión y a la conciliación familiar. Luego hay una cuestión importante respecto a este Real Decreto Ley y es que una de las disposiciones adicionales del Real Decreto establece un procedimiento para poder demandar a la empresa cuando existe el teletrabajo. Y es una cuestión que desde los juristas se está analizando porque parece contradictorio con la naturaleza voluntaria del trabajo a distancia, ¿no? El artículo 1 dice que es voluntario, pero luego hay una disposición adicional que dice que si la empresa te lo rechaza, tú como trabajador o trabajadora puedes demandar a la empresa como si fuera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puedes demandar a la empresa y en un periodo muy corto de tiempo el juez o la jueza tiene que postularse para que la empresa se vea obligada a concederte el teletrabajo. Simplemente a título informativo, que hasta que no haya sentencias hay muchas cosas que están en el aire, no solo en la negociación colectiva, sino que la propia ley, hay cuestiones que son interpretables y que aún no se sabe muy bien cómo utilizar. Y luego, por último, y estoy totalmente de acuerdo con Rafa, desde los sindicatos debemos hacer un análisis profundo de la situación y debemos de saber adaptarnos al sindicalismo del siglo XXI. Está claro que esto puede perjudicar gravemente a las relaciones laborales y a la movilización y organización sindical, evidentemente, pero para eso están los sindicatos y para eso tenemos que intentar buscar vías alternativas para conseguir organizar la resistencia, ¿no?, en las empresas o a distancia. ¿Quién iba a decir que estábamos haciendo una tertulia Radio Clara por Skype, ¿no?, hace unos meses? Y era algo muy sencillo, el Skype ya existía, pero son cuestiones que al final van sucediendo, van apareciendo y que desde el movimiento obrero debemos de saber encauzarlo y organizarnos, porque si no, como bien estáis comentando, será la patronal la que ponga sus condiciones. Antonio Pérez. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es inevitable, ya lo he dicho hace un momento, ¿no? Esto ha venido para quedarse. Lo que ha sufrido con la pandemia es un empujón importantísimo, ¿no? Ya se venía haciendo en algunas empresas, pero ahora con esta situación pues muchas más se han acogido y han visto que funciona y bueno, ya nos están preparando para lo que va a ocurrir. Pero vamos, es que es evidente que para otros trabajos no se va a poder aplicar. Los que necesiten la presencia física, pues evidentemente va a seguir existiendo también el trabajo tradicional, digámoslo así. Pero está claro que tenemos que exprimirnos la sesera y buscar alternativas, porque va a haber un sector de la clase trabajadora que ya no lo vamos a tener en la nave o en las oficinas. Ahora, por ejemplo, el sector de la banca pues se nos va a quedar sin gente. Las oficinas se están cerrando y en las que hay ya ni entras, ¿no? Porque se hace de otra forma y eso pues ya se puede hacer también desde casa. Da igual que estés en una oficina de la caja rural de tu pueblo que estés en tu domicilio particular, porque al cliente no lo vas a ver ni lo vas a tratar directamente. Y eso ocurre así en muchísimos trabajos. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas, hay que decirle a la gente que tiene que estar organizada de la forma que sea, pues también para el sindicalismo las redes sociales tienen que ser otra herramienta. También podemos llegar a la gente y de hecho se está utilizando porque no se pueden hacer grandes reuniones con mucho personal, ¿no? También nosotros tenemos que buscar alternativas a la realidad que es imparable, ¿no? Pero eso no quita que señalemos los peligros que tiene. Yo creo que conociendo a la patronal de este país como la conocemos, otra cosa es que estuviéramos en Finlandia, donde también se explota, pero claro, las leyes todo el mundo piensa que hay que cumplirlas y se pagan los impuestos y no se hacen tantas trampas. Aquí pues lo vemos siempre que dice... Cuando yo te llame tienes que venir. En los sectores precarizados como la hostelería y todas estas cosas existen las leyes, pero ellos encuentran la fórmula de saltarlas. Y como la gente tiene tanto miedo a perder el trabajo basura que tiene, pues traga y se adapta además a las trampas. Me acuerdo cuando te decían, te voy a pagar esto, pero luego fuera de nómina te voy a dar tanto. Y pues la gente aceptaba. Claro, luego caía de baja o a la hora de jubilarse y todo eso que no ha cotizado, que no se ha declarado, pues le afecta negativamente, ¿no? Pero es tanta la presión y la necesidad de comer y la falta de organización
de conocimientos que tienen los trabajadores que esas cosas son posibles. Y sobre todo en este país donde todo el mundo piensa que hay que defraudar y que hay que engañar y que cada uno que se salve como pueda. Esa filosofía nos está resultando en el terreno laboral pues mucho más difícil de conseguir los objetivos colectivos que deberíamos defender todos, ¿no? Así que esta ley es otro motivo para preocuparse y para organitzar-se. Voleu afegir més, Rafa? No, jo crec que de moment ja en dic prou, perquè acaba d'eixir el tema de la llei de treball a distància. Veurem com va desenrotllant-se, com va funcionant i com van eixint totes les pegues, que segur que van eixir moltes i moltes inclús que ara ni tan sols podem preveure. Entonces, bueno, conforme vagin eixint, pues anirem comentant-les. Antonio Ruiz, ¿algo que añadir? No, nada, ha quedado claro. Doncs si no teniu res més que afegir, no sé si a Antonio Pérez se li ha quedat algo. No, ya vamos a tener que tratarlo más veces, como dice Rafa. Anem entrant en altre tema que jo crec que està relacionat amb tot això que estem parlant, que és el tema de l'escut social i com s'està gestionant des del govern el suposat escut social que s'ha creat. No sé qui comienza. Antonio Ruiz, venga. Sí, bueno, pues esto, a ver... Creo que te estoy señalando a ti todas las veces. Pero... No, como las ruedas acaban en Rafa, es normal. Nada, al final, la primera cosa a valorar de todas estas medidas que se están tomando por parte del Gobierno del Estado es lo mismo que hemos comentado con el Real Decreto Ley de trabajo a distancia. Es que son insuficientes y se va a ir demostrando la insuficiencia de estas medidas. Segundo, que se negocian solo con una parte afectada y que se abroga la representatividad de toda la clase trabajadora. Segundo error. Y tercero, que se negocia siempre el último día y a última hora. Por lo tanto, genera una inseguridad impresionante para el conjunto de la clase trabajadora. Es vergonzoso que hubieran centenares de miles de familias esperando a última hora para saber si se iba a prorrogar un ERTE por causa de fuerza mayor o no. Eso no se puede permitir. Se puede entender que las negociaciones, evidentemente, hay un tira y afloja, se apura hasta el último día, se calienta poquito a poco el plato, ¿no? hasta el momento final en el cual se firma el pacto. Pero hay que poner límites antes, no se puede esperar a última hora con la incertidumbre que eso ha ocasionado. Porque bueno, la incertidumbre que tengan las empresas, pues bueno, tendrán su colchoncito, pero al final hay muchas familias que están dependiendo de esto y que no saben si van a perder la prestación por desempleo a partir del 1 de octubre o no. Entonces ese para mí es el primer error. En cuanto a la insuficiencia, yo lo que considero es que al final Europa, por ejemplo, la Unión Europea, los 140.000 millones de euros no da nada gratis. Entonces el escudo social que ahora ellos pretenden, el gobierno pretende ampararse en lo que da Europa, yo creo que al final Europa va a pedir las cosas muy claritas, no solo en cuanto al déficit público, que ya sabemos el tema, ¿no? del control presupuestario mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución, sino que además Europa evidentemente va a pedir su rédito y va a pedir cositas. ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones? ¿Qué va a pasar con la reindustrialización? Que este país, al final Europa da unos fondos al Estado español, pero ¿creemos realmente que vamos a poder reinvertir ese dinero en reindustrializar el país y en diversificar la economía? ¿O Europa lo que quiere realmente es que no haya competencia con los países más industrializados, ¿no? Como Alemania y Francia, y quiere que sigamos siendo la playita de sol y playa de Europa? Pues todo esto es lo que va a haber, ¿dónde va a ir ese dinero? Y con esto enlazo directamente con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Yo creo que hay que hablar, y con el tema del escudo social es lo mismo. Una cosa son las medidas que se han aprobado ahora, que son temporales o que son hasta el 31 de enero. Pero luego está, ¿y luego qué? Pues ahora veremos los presupuestos generales del Estado, qué es lo que ocurre, quién los aprueba, si va a estar apoyado por Ciudadanos, qué recortes van a haber en ellos y si realmente se va a destinar a la gente más necesitada, a las familias trabajadoras que están pasándolo muy mal, que están incluso concatenando contratos temporales, que están en un ERTE con total incertidumbre y que no saben cómo va a acabar su puesto de trabajo. Si con despidos masivos en febrero del año que viene o si agotando el desempleo cuando lo solicite dentro de unos años. Antonio Pérez. Sí, yo el escudo social lo veo bastante frágil, ¿no? Me recuerda a aquellos escudos de cartón que nos hacíamos cuando éramos críos para jugar a romanos, ¿no? Porque la verdad es que hay miles y miles de familias que están absolutamente indefensas, ¿no? Por mucho escudo social que digan que
que están imponiendo. Y al mismo tiempo avisan que están negociando algún retoque a la reforma laboral. Claro, no la derogación, ni por supuesto la derogación de la del PP y la del PSOE, sino algún retoque. La patronal también está ahí, evidentemente, y además tiene bastante peso en las negociaciones, como ya nos ha demostrado. Luego también el tema de las pensiones está pendiente, el Pacto de Toledo, y todo eso se está hablando, se está negociando, pero claro, como son tan poca gente la que entra ahí y además tienen el acuerdo de no decir nada, pues nos tienen en la incertidumbre. Y con lo otro pues pasa lo mismo. Está claro que los ERTE han supuesto pues seguramente la disminución de los cierres, pero no podemos olvidar que se están produciendo cierres de muchas empresas, algunas bastante grandes, ¿no? Ahora hay otra amenazada en la Bahía de Cádiz, tenemos en Galicia lo de Alcoa, lo que ha pasado en Cataluña, es decir, sigue habiendo cierres de muchísimas empresas, y no digo ya pequeñas como en la hostelería y tiendas de los barrios y todo eso, es decir, mucha gente está entrando en el paro en unas situaciones bastante dramáticas. Y eso no lo arreglan los ERTE. Los ERTE también supone una inyección de dinero para las empresas, no solamente para los trabajadores. En realidad los trabajadores cobran menos, ¿no? Pero claro, entre cerrar la empresa y que te prorroguen hasta el 31 de enero, pues te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Pero si no hay un proyecto, si no hay modificaciones importantes, que es lo que estábamos pidiendo, es decir, aprovechemos esta crisis para organizar mejor la sociedad. Y eso no se está haciendo, se está alargando un poco, a ver qué pasa. Y vendrá luego un día en que ya no habrá más ERTE, o ya habrá ERES, o muchas empresas habrán quedado por el camino. Entonces me parece que el escudo que tenemos es, como digo, bastante poco protector. Eso se complementaba pues con el tema de la vivienda y tal, que nos dicen, está prohibido desahuciar. No sé. En alguna circunstancia relacionada con la pandemia que pueda demostrar estará prohibido, pero los desahucios se están produciendo y sobre todo también está ocurriendo que mucha gente no es que la desahucien, es que ya no tiene dinero, no digo ya para comprar un piso, que eso ya no lo tiene nadie, ni siquiera para alquilar. Los alquileres han subido mucho y hay gente que tiene tan pocos ingresos que o tiene que volver con sus padres o compartir un piso entre 5, entre 6, porque no hay dinero para la vivienda. Luego está el ingreso mínimo vital, que también nos lo pusieron por las nubes, porque hay una capacidad asombrosa en esas medidas, hacerlas un éxito de los nuestros, del gobierno progresista, pero no ha llegado, vamos, ni a la 10ª parte de lo que nos decían. Ahora se está hablando que ya 90.000, pero es que se ha hablado de muchísimas más. Y ahora, con estas nuevas modificaciones que han introducido, porque vieron que era complicadísimo y que nadie podía acceder porque le faltaba algún requisito o no sabía rellenar la ficha para solicitarlo, que han modificado varias cosas. Pues bueno, ahora dice que quizá otros 65.000, incluyendo a las personas mayores de 65 años que no tuvieran ningún ingreso, van a también acceder a este ingreso mínimo vital, pero es que es tan mínimo que no es nada vital, porque no se puede vivir si no tienes otra cosa con esos 400 y pico euros que te van a dar. Entonces nosotros también, vista la situación y que esto va para largo, pues es el momento de volver a reivindicar y a debatir una renta básica suficiente para todo el mundo, no solamente el que pueda demostrar sus cotizaciones, para la gente una renta básica suficiente, que pueda vivir con eso. Y luego la gente que quiera va a buscarse otro trabajo, no todo el mundo se va a conformar con la renta básica, porque y de relacionarse y de desarrollar lo que ha estudiado y todo eso. Es decir, no piensen que somos unos vagos que en cuanto nos den 900 euros a todos ya nadie va a querer ir a trabajar. Yo creo que eso es un error y es una mentira que comentan los que no quieren que haya renta básica. Porque así puedes trabajar por 400 o por 300. En cuanto haya una renta básica, pues por debajo de eso no vas a poder ofrecer un salario. Y esa es la oposición que hay a la renta. Pero, de hecho, en muchos países europeos se está estudiando y ya se están implantando experiencias o modelos para ver cómo se puede ir estableciendo ya una renta para todos. Porque trabajo, evidentemente, si ya decíamos antes que no va a haber nunca pleno empleo, pues ahora con esta situación, como consecuencia de la pandemia y de la crisis que venía ya de antes, pero que ahora se ha agudizado, el pleno empleo ya es, vamos, algo que no vamos a ver nunca. Habrá un tercio de la población seguramente que no va a tener ninguna otra posibilidad de sobrevivir si no hay una renta que pagamos entre todos. Los que más tienen que pagar más. Eso también se tiene que acostumbrar. Rafa Rius. Sí, no, però el que deia Antonio, jo crec que el primer que tenim que fer és no confondre les coses.
i l'ingrés mínim vital se sembla a la renta bàsica com un ou o una castanya. Vull dir, no confondre les coses, perquè l'ingrés mínim vital no té res a veure amb una renta bàsica de les persones de les que tantes vegades i tants companys i companyes han parlat. En segon lloc, el que sembla el famós escut de cartró del que parlava Toni, em sembla una legislació absolutament retòrica. Vull dir, perquè està desprovista de contingut real verificable. Els 1.400 milions famosos rijos que venen d'Europa, com si fos un manà que plou sobre la península, poden acabar sent perfectament el conte de la lechera. Vull dir, i l'exemple de l'ingrés mínim vital està clar, no? Vull dir, les enormes dificultats que està tenint per a implantar-se, la poca gent que encara el cobra i com el manà dels 1.400 milions està en funció de coses tan absolutament clares i al mateix temps no resoltes com els pressupostos generals de l'Estat. Vull dir, és més que evident que d'Europa no va vindre ni un euro si, mentre no estiguin aprovats els pressupostos generals de l'Estat. Vull dir, en un estat, en uns pressuposts del govern Rajoy, a aquestes altures, després de 2 governs després, està clar que no va haver un euro mentre això no estigui clar. I per altra part, el Banc d'Espanya ja, eixint-se per complet de les seves competències, ja està amenaçant les pensions, per exemple, no? Ja està dient que les pensions no se poden quedar com estan, que s'han revaloritzat moltíssim, segons el Banc d'Espanya, durant els últims anys, que els pensionistes som una mena de privilegiats i que, per tant, caldrà plantejar-se la revisió de les pensions. Quan parlen de revisar, no cal dir que sempre pensen en revisar a la baixa, clar. I això és com una espasa de Damocles que està ahí penjant i que durant la tardor i l'hivern va haver que lluitar moltíssim perquè les intencions estan més que clares. I dels pressupostos generals de l'Estat, com són qüestions d'alta política i de pactes i aliances de dou, des, jo te dono, però tu me tens que donar, per a mi l'única cosa que cada vegada està més clara i que està al fons de tota la discussió és que dins d'un context capitalista socialdemòcrata l'única eixida és la càrrega impositiva a les grans fortunes. És que no n'hi ha una altra. I com l'actual govern sembla que no estiga més per la feina, ho veig complicat. 140.000 milions és el que ha de vindre d'Europa, no 1.400. 140.000 milions que... Perdó, jo és que ni és quantitat ja me mareig. Diu, a més, llegim avui a la premsa que la pinza entre Holanda y Hungría amenaza los 140.000 millones para España del Fondo Europeo de Recuperación. I també que Alemanya ja ha dit que probablement es retrase els diners que... O sigui, aquells aplaudiments al company Sánchez quan venia i tots contents aplaudint-lo quan torna a Espanya i tot això, d'això res. Ahí está. Ahí está. Alemanya diguen que retrasarà i Hongria i Holanda diguen que ja veurem. Si no es complixen amb els punts, clar, que s'acordaren, no hi hauran. Antonio, se negociará. Claro. O sea, al final esto se negociará y lo que estamos diciendo, al final o será mediante los famosos hombres de negro de 2010, ¿no? O será estableciendo unas medidas críticas para modernizar, y pongo comillas, en términos europeos, el mercado laboral español, ¿no? Que ya sabemos lo que es modernizar, es precarizar absolutamente, flexibilidad absoluta para despidos, temporalidad extrema, bueno, pues eso. Entonces ya veremos, y aquí hilamos, ¿no? con la promesa electoral de la reforma, de la derogación de la reforma laboral, perdón, hilamos con esto, ya veremos lo que finalmente ocurre con la presión de Europa por un lado, con la presión de la patronal por el otro y con la situación económica conforme está. Entonces ya veremos lo que puede hacer Unidas Podemos en este famoso gobierno de coalición socialdemócrata. A mí es que hay una cosa de los ERTEs que me hace bastante gracia, y es que al final los ultraliberales y los neoliberales, ahora todo el mundo se han acogido a los ERTE. Ahora los ERTE es lo mejor que hay, es decir,
cuando estaban defendiendo que el Estado no debe de intervenir, el Estado no tiene que intervenir en la economía, el Estado no puede poner impositivamente, el Estado no puede financiar, y ahora viene una crisis económica, y todas las empresas y todos los ultraliberales se lanzan a la teta, ¿no?, de papá Estado para financiarse y para que el SEPE le pague los salarios dejados de percibir a todos sus trabajadores. Hombre, es brutal, es una forma de destapar, ¿no?, la desfachatez de los neoliberales, que cuando realmente lo necesitan, entonces sí que pueden tirar de papá Estado y que el Estado le financie hasta los calzoncillos. Y por último, comentaba Rafa, totalmente de acuerdo, al final la cuestión de la renta básica va íntimamente relacionada, y esta es la clave, con los presupuestos generales del Estado. Y cuando hablo de los presupuestos generales del Estado, hablo de una reforma fiscal e impositiva muy importante. Sin esos recursos económicos va a ser muy complicado, aparte de que no hay voluntad política, eso es evidente, pero como bien dice Rafa, si no hay una reforma fiscal que ahonde realmente en los que más tienen, en los que más recursos económicos tienen, que son los que a su vez menos pagan, no podemos llamarle escudo social a estas medidas preventivas y de cartón que está tomando el gobierno del Estado español. Antonio Pérez. Bueno, yo creo que tenemos un panorama bastante negro, ¿no? Y a los elementos que contribuyen a ennegrecerlo más, pues aparte de las presiones de Europa que van a venir, porque quedó un poco triunfalista el anuncio de que nos iban a dar esos 140.000 millones o no sé cuánto, yo tampoco entiendo la cantidad de dinero que es, no lo he visto nunca. Luego también está la patronal, que tenemos una patronal ultramontana y demasiado acostumbrada a salirse con la suya, ¿no? Porque siempre se ha salido, eso es evidente, tiene prácticas. Pero es que luego también tenemos unas organizaciones sindicales mayoritarias, que parece ser que son las únicas que existen, porque no sale nada más, que es que a veces, menos que la patronal o que el gobierno, el otro día hablaba el gobierno de subir el impuesto del IVA a las empresas privadas, en la enseñanza y en la sanidad privada, y el Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, dijo, oye, no es el momento de subir el IVA en estos sectores y tal. Es decir, que a poco se quedan los sindicatos más con la patronal que con el gobierno, que es de los suyos, que es un gobierno progresista, ¿no? Es decir, que no hay nadie que en esas reuniones esté defendiendo opciones realmente, pues, de avances sociales y todo eso. Es que me da miedo que está pendiente, pues, el tema de la reforma laboral, el tema de las pensiones, y lo que pueda salir puede ser acojonante, ¿no? Claro, han confundido la lucha social o el enfrentamiento de clases que se decía antes con los pactos y con firmar todo lo que te pongan. Entonces va a ser muy complicado y va a haber, como hemos coincidido todos, y no puede ser de otra manera, un retroceso social vertiginoso y que va a afectar a millones de personas, como ya está haciendo en otros sitios. Pero claro, Francia, por ejemplo, pues bueno, hayan paralizado 2 o 3 reformas, hay un poco de oposición, pero aquí es que pueden hacer lo que quieran porque, como digo, no hay nadie que encabece una resistencia con un poco de posibilidades de tener éxito, ¿no? Claro, hay grupos sociales, hay sindicatos alternativos, pero falta la gran masa que controlan estos 2 sindicatos, que lo controlan porque los han potenciado absolutamente a ellos. Les dan los cursillos para que los distribuyan, les dan subvenciones, le dan apariciones en la televisión a cualquier cosa, ya tienen las cámaras y los micros delante, y se silencia y se oculta todo lo demás que hay, que también tendría que opinar y tendría que dar sus versiones y sus alternativas a lo que ocurre. No porque tengas menos gente o no estés considerado mayoritario no quiere decir que tus alternativas no puedan ser viables y sean mucho más dignas a lo mejor que las que se propone desde UGT Comisiones. Rafa, no sé si vols afegir alguna cosa més. Jo així també introduiria, ja que el temps que ens queda, que el que no pot haver és un escut sense una defensa i millora, per què no, de la sanitat i de la sanitat pública i de l'atenció primària. I això vull relacionar amb el següent dels titulars que teníem apuntat per així, que és parlar dels malalts crònics i el que els està passant al llarg d'esta pandèmia, no? Amb aquesta impossibilitat de que se li duga el control habitual per a les seues malalties cròniques. Rafa. No, jo recordo que a les pel·lícules d'espases de l'edat mitja i tot això, junt a l'escut, el guerrer sempre duia una espasa. Vull dir que l'escut seria la part de la resistència,
però hi ha que atacar també, vull dir, per exemple, la defensa de la sanitat i l'educació pública, i dic pública, que no estatal, és absolutament necessària, especialment en moments com el que estem vivint. Perquè jo recordo que fa poc escriví un article respecte a la ideologia jesuítica en tiempos de convulsos no hacer mudanza, ¿no? Pues no, precisament en els temps més problemàtics és quan hi ha que lluitar de manera més decidida, perquè és quan més clarament se manifesten les febleses del sistema, no? Entonces, vull dir, jo crec que estem en una situació on cada vegada està més clar que, sobretot de cara a dels pressupostos generals, cada vegada els diferents partits polítics que tenen que, per atrapar, que són els que ho tenen que negociar, cada vegada actuen més en clau electoral, perquè així ja saben que des de fa prou de temps, des de fa molts anys, vivim un període electoral infinit, no? Sempre estan pensant en que ara, per exemple, si el govern de coalició no pot aprofitar per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, doncs tindrà que convocar eleccions. I a finals de gener venen les eleccions catalanes i sempre estan pensant en clau electoral. I ells li la porta fluixa el fet de que la gent estiga patint situacions absolutament insuportables, no? Ells van a la seva, van intentant situar-se el millor possible, com dia, en clau electoral i, per tant, tot el més els importa molt poc. L'únic que els importa és millorar les seves perspectives electorals. I des d'aquest punt de vista, evidentment, l'única feina que ens queda és continuar lluitant front a tot això i continuant defensant les coses absolutament imprescindibles, com és, sobretot, les tres pates habituals: l'educació, la sanitat i l'assistència social, no? I ahir en l'assistència social jo únicament posaria de relleu una qüestió que lamentabilíssimament ara està molt de moda des que comença la pandèmia, que és el tema de les residències. No pot ser de cap manera que el 80% de les residències estiguen en mans privades. Vull dir, se queixem de que els hospitals privats, de que l'ensenyament privat, però per què han permès que governs socialdemòcrates, socialistes, vamos, indignes del seu qualificatiu de socialistes, hagin privatitzat el 80% d'un context tan absolutament delicat com és el tema de les residències de majors, no? O sigui, això és algo prioritari i hauria de ser el centre de les mobilitzacions dels propers mesos, que no cal dir que per culpa de la pandèmia, com no podem juntar-se en la distància mínima i tenim que dur mascareta, doncs mascareta o sense mascareta o com siga, però tenim que continuar tenint clar que els parlaments i els partits poc van a fer i que, per tant, el que vulgui un dret que el conquiste. I l'escenari del carrer continua sent absolutament fonamental en els pròxims temps. Pot ser més que mai. Antonio Ruiz. Sí, a ver, sobre el tema de la sanidad pública y los enfermos crónicos, yo creo que tampoco hace falta extenderse mucho porque todos y todas las que acudimos diariamente a la sanidad pública estamos viendo perfectamente lo que hay. Es vergonzoso que no se priorice la atención primaria, pero no solo ahora, sino es que llevamos años y años priorizando otras cuestiones, la construcción de hospitales, a ver cuál hospital es más grande, vamos a hacer una C nueva, vamos... Y tenemos la atención primaria totalmente abandonada, normal, claro. Pues ahora llega una situación crítica o pandémica y nos encontramos con lo que nos encontramos. Al final esto es una cuestión, lo hemos hablado antes, de inversión, y es una pata más, lo ha dicho Rafa, del escudo social. Una pata más del escudo social es la sanidad pública, la educación pública y, en este caso, dentro de la sanidad pública, la atención primaria. Recordemos que la atención primaria son los y las profesionales que reciben en primera instancia a los enfermos.
son los que al final derivan hacia las especialidades, hacia la hospitalización, son los que canalizan toda la sanidad. Por lo tanto, no podemos hacer un embudo, un tapón de embudo de atención primaria. Debe de ser lo suficientemente ancha y con todo el personal que necesite como para que luego se pueda distribuir por los otros departamentos. Al final, la atención primaria no solo tiene que aumentar de personal, sino que también tiene que trabajar con seguridad y con salud. Hemos estado viendo durante la pandemia, ya lo hemos dicho, ¿no?, en varias tertulias, la cantidad excesiva de contagios que hubieron, no solo en hospitales, sino en urgencias y en la atención primaria, que los recibían y aún así faltaban EPIs de todo tipo. Estamos viendo ahora las huelgas de los MIR, que desde aquí aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras que están en huelga en diferentes territorios del Estado, y sobre todo aquí en el País Valenciano, que ni tan siquiera Ximo Puig se digna a buscar una solución o a reunirse con los médicos internos de residentes. Hemos visto movilizaciones por todo el Estado, estamos viendo bajas por ansiedad. O sea, es que se está maltratando a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, se les está maltratando. Y luego vemos como incluso pacientes que publican en redes sociales o ponen carteles criticando a estos mismos profesionales, como si fuera culpa de ellos o ellas, como si no quisieran atenderles, como si ellos pasaran de todo y se tiraran todo el día almorzando y no quisieran coger el teléfono. Es que nos falta un poquito de concienciación, no solo inversión pública, sino concienciarnos de realmente quién es el culpable de lo que está sucediendo en la sanidad pública. Y cuando tengamos conciencia de ello, entonces ya proponer medidas resolutivas. Antonio Pérez. Bueno, pues con esto ha ocurrido lo que era previsible, es decir, la falta de medios y de personal pues se está notando más al desplazarse la atención y la prioridad a combatir la pandemia, que tampoco se ha hecho con mucho acierto, por mucho que digan. Lo que se queda desatendido o mal atendido es pues los crónicos, que son los que se están quejando ahora, y también la atención primaria, que es básica, ¿no?, como ya se está diciendo. Si no hay un filtro, si no hay una medicina preventiva, una atención en los barrios a esos síntomas que puede tener la gente, pues luego los hospitales se verán saturados y estaremos superando todas las cifras de Europa, ¿no? Entonces yo creo que lo que es básico y lo que tendría que ser urgente es cambiar las políticas. Es decir, lo público no se tiene que mirar ni administrar con criterios de lo privado. No se trata de que sea rentable o que haya beneficios. Aquí el beneficio es la salud, el bienestar de la gente. Y ante eso no hay que escatimar gastos. Y es lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. Por tanto, ya están, como se viene diciendo, las huelgas de los médicos internos residentes, la falta de personal, muchísima gente que se ha contagiado que está de baja y luego pues no se puede cubrir porque no hay personal suficiente. Y sin embargo tenemos que también se ha denunciado en los últimos años miles de profesionales, tanto de enfermería como de medicina general y de especialidades, trabajando en otros países europeos, en Italia, en Francia, en Inglaterra y tal. Es decir, que las universidades, las facultades de medicina sí que siguen cumpliendo su función de preparar médicos y lo sabría si no les hubiéramos obligado a marcharse por falta de alternativas, por falta de oposiciones, por bajos salarios y por unas condiciones que no se puede soportar cuando en otro país te ofrecen algo mejor, ¿no? La mayoría de los que han entrevistado han dicho que si tuvieran aquí el mismo sueldo y la estabilidad en empleo que tienen en Londres o en Roma o en Milano o en París o donde estén, que se vendrían porque tienen aquí su familia, tienen su entorno y quieren seguir trabajando aquí, ¿no? Pero hemos prescindido de miles de profesionales con ganas de trabajar y de hacer una sanidad de calidad. Y eso ahora no tiene otra salida que cambiar las políticas. Pero, como hemos señalado en otros aspectos, este gobierno no se atreve a dar esos pasos porque tiene miedo o porque teme que Europa le corte las ayudas que tenemos prometidas, ¿no? Pero de algún sitio habrá que sacar el dinero para ampliar esas plantillas y mejorar la atención. Que no todo se trata de construir grandes hospitales o ciudades sanitarias impresionantes, que a lo mejor organizando mejor y haciendo otra forma de llevar la atención primaria y otras especialidades, pues a lo mejor no supone más gasto, porque también se
que por cierto cada vez se privatizan más, ¿no? Es decir, lo estamos pasando a hospitales privados, cosas que se podía hacer en la seguridad social y que sería mucho más barato que enriquecer a unas cuantas familias, ¿no? Y todo se hace al revés. Entonces, pues es normal que la gente se esté quejando de que ha bajado la calidad de la atención a gente que tiene que ir mucho porque tiene una enfermedad crónica o que se tarda mucho en atenderte. No sé el caso con amplitud, pero últimamente hemos visto en internet de una mujer que ha muerto de cáncer y aún no la habían atendido. Es decir, llevaba meses y ahí estaba. No sabían ni... Bueno, no sabían, no, porque no la habían podido ver. Y casos como ese de que no te cogen el teléfono y que no sabes dónde acudir. Y gente mayor, sobre todo, que está dejando de ir a revisiones y a cosas porque sabe que tiene que hacer mucha cola, porque no le cogen el teléfono, porque no sabe pedirlo por internet. Todo eso contribuiría a que la calidad general, la básica de las personas, va a sufrir un deterioro considerable. Y por otro lado, pues seguir trabajando con el tema del COVID, que sigue sin encontrarse una fórmula adecuada de bajar los índices que tenemos desorbitados, ¿no? Siendo estamos entre los primeros cuando nuestra población tampoco es tan grande, ¿no? Claro, no podemos compararnos con la India o con Estados Unidos, pero con el resto de Europa nuestros porcentajes son desmesurados, ¿no? Entonces, no se puede decir que lo hemos quitado de un sitio para arreglar el otro porque se ha quitado de la primaria, pero no se ha mejorado mucho los resultados en cuanto a prevenir y combatir la pandemia del Covid-19. Se'ns va quedar parlar de Madrid, que ho teníem apuntat també a la tertúlia. Si sou molt breus, us deixo dir alguna cosa. La informació que llegim ara en premsa d'última hora diu que la Junta de Castilla y León cierra León y Palencia desde este martes para frenar los contagios por coronavirus. Palencia, ¿no? Palencia. Palencia, sí. Bueno, Valencia, ahora veremos qué pasa con lo del Galilei este. És que així estan traguent pit de que som els que menys tenim i tot això, eh? Però no, jo crec que la qüestió és molt més complicada. És que per lo que deia Toni ara fa un moment, el problema no és el que tornen o el que s'amplien les plantilles de personal sanitari, evidentment. El problema és pagar-li, perquè qui els paga? És com en l'educació. Desdoblem les aules, molt bé, però desdoblar l'aula vol dir doblar la plantilla de professors, doncs estem igual, no? Vull dir, on estan els fons per a pagar tota aquesta gent que evidentment fa falta, que evidentment és absolutament necessària, no? Vull dir, arriba un moment en què l'atenció primària, que en això sembla que estiguen tots d'acord. Sí, no, hi ha que prevenir abans de curar, hi ha que tots, a qui vulguis, tots estan d'acord en que hi ha que començar per al principi i el principi és l'atenció primària. Però bueno, això a mi, n'hi ha un dit en valencià una miqueta curiós que parla de la beata de Bellús, que diu, això és com la beata de Bellús, que se tapa la cara i ensenya el parrús. Bueno, doncs el mateix. Així tapen un sector, les vergonyes d'un sector i se les tapen en un altre, clar, això és precís. Entonces, bueno, ni tan sols estan d'acord en que el que cal tapar en primer lloc és el forat de l'atenció primària, ni això són capaços de fer-ho. I això vol dir que, no vol dir per això que la qüestió hospitalària estigui clara, perquè els percentatges de Covid a les UCIs, per exemple, són absolutament desmesurats, en uns llocs més que en altres, però en general. Vull dir, parlen de que el normal seria un 10 o un 15% i n'hi ha algunes que estan en el 20 i pico, quasi el 30 de les UCIs, només per a la pandèmia, no? Però això no suposa que l'atenció primària estigui millor. N'hi ha molts pobles que s'estan quedant sense metge o que el metge va només uns dies a la setmana, sense pediatra, les infermeres tenen uns horaris molt limitats, etc. Entonces, vull dir, torno a repetir el mateix a risc de posar-me cansino, no? D'on no n'hi ha no es pot treure i l'únic lloc que n'hi ha diners suficients per a tot això és en les desmesurades fortunes tant individuals com societàries que n'hi ha per tot arreu de l'estat espanyol. I ahí és d'on n'hi ha que treure-ho. I, bueno,
d'alguna manera tindrien que ser capaços de forçar al govern, sobretot aquella gent que els ha votat, era exigir-li que complisquen una mínima part i de pas demanar-li als companys d'Unidas Podemos que, bueno, que a veure si es nota una miqueta més la seva presència en el govern de coalició, no? I totes aquelles coses tan precioses que diuen en els cercles de Podemos i aquestes mesures anticapitalistes i redistributives i tot això, a veure si, encara que tímidament, es comença a notar-se una miqueta, perquè per ara no s'ha notat absolutament res. Més bé al contrari. Antonio Ruiz i Antonio Pérez Collado, molt breu perquè estem ja quasi que fora de temps. Antonio Yo Ruiz, no voy a repetir lo que ha dicho Rafa. Reforma fiscal ya, porque es la base del mantenimiento de los servicios públicos. Antonio Pérez. Bueno, yo no repetiré lo que han dicho ellos, evidentemente. Simplemente, pues, por decir algo de Madrid, que vean que no queremos eludir el asunto, pues que es bochornoso el espectáculo que se está dando de las peleas y donde la política lo impregna todo, ¿no? Y claro, es una vergüenza lo que está pasando, porque no solamente es el que más datos negativos tiene, es que además están incidiendo en las mismas políticas, es decir, no quieren reconocer los fallos que hayan tenido y le echan la culpa al gobierno, tiran balones fuera y luego pues sus representantes dan un bochorno escucharlos lo poco que hablan, porque tampoco es que digan nada que se pueda entender. Entonces lo está sufriendo la gente y sobre todo la gente trabajadora, como hemos visto con los barrios que se han aislado, ¿no? Y yo creo que la cosa se está poniendo bastante fea. Han recurrido las medidas estas, con lo cual no sabemos cómo va a acabar, pero la pandemia se está extendiendo y no solamente en Madrid, se están dando más casos, ¿no? Porque claro, la movilidad es difícil de controlar. Entonces, pues a ver si, por un lado, se mejora esto y a ver si cuaja la idea esa de hacer una huelga para que la gente ya demuestre que está harta de la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, que es donde peor están las cosas. Acabem, ara sí, acabem ja. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, Antonio Ruiz, des de CNT, des de la Confederació Nacional del Treball de València, i Antonio Pérez Collado, des de CGT, des de la Confederació General del Treball i també des de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Una abraçada. Mucha salud a todos. Salut. Salut i bon dia. Salut. Jo m'acomiade ja també fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà.